Vamos a dar inicio a el tema del día de hoy, mis amados hermanos, y pues vamos a estar estudiando el tema que he titulado Siendo útiles para Dios. ¿A ti te gusta realmente ser útil en todo lo que haces, verdad? Pues imagínate, ser útiles para Dios es lo que debemos de generar en una condición de una idea que, que siempre tengamos en mente, mis amados hermanos. El día de hoy vamos a ver una situación muy particular en donde nosotros tenemos que aprender a tomar la iniciativa de las cosas que hagamos. Fíjense bien que en el pasaje que hoy vamos a estar leyendo, ahí en la segunda carta a los Corintios, leemos que Dios utilizó la llegada de Tito, un fiel colaborador de Pablo, para darle consuelo y aliento justamente a él, a Pablo. En ese momento Pablo se encontraba en un estado de agitación, estaba ya agotado de sus viajes misioneros, estaba en una condición de opresión, porque el enemigo pues no se queda quieto, mis amados, y sobre todo cuando estamos sirviendo a Dios. Ya lo hemos estudiado, lo hemos declarado, lo hemos dicho. También en la condición de que él tenía mucha aflicción ya por la condición que estaban viviendo, no solamente él, sino también los de la iglesia, las iglesias que él había fundado en sus viajes misioneros. Y también tenía miedo. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado miedo de lo que vamos a emprender cuando Dios nos permite iniciar algo, ¿verdad? Y tenía temor. Entonces, Dios es como el que consuela nuestras vidas, el que nos alienta, nos refresca y nos anima cuando estamos deprimidos, cuando nos sentimos débiles, cuando nos sentimos caídos. Él es el que verdaderamente nos consuela y nos alienta, nos da ánimo, pone en nuestra vida un bálsamo fresco, ¿verdad? Y eso fue lo que provocó en la vida de Pablo cuando Tito llegó ahí con él. Seguramente tú has experimentado la bendición de parte de Dios cuando un hermano se acerca a tu vida en alguna condición, ¿verdad? En donde viene solamente para darte ánimo, para ofrecerte su mano, para tenderte de alguna manera su apoyo y expresar, ¿verdad? Que Dios ha tocado su corazón para justamente visitarte y darte una palabra de aliento, de ánimo. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer ya como hijos de Dios, mis amados hermanos. Porque honestamente, por muy sombrías que se puedan ver las cosas, Dios siempre parece suscitar eh, encuentros con las personas que son sus instrumentos, ¿verdad? Ya hemos estudiado y seguiremos leyendo que nosotros somos esos vasos, esas vasijas que Dios quiere utilizar para uso honorable, listo para que el Maestro, el Dios de dioses, el Rey de reyes, nos use para toda buena obra. Eso lo podemos leer ahí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Pero ¿cómo verdaderamente tú y yo vamos a ser útiles para Dios? Pues para eso vamos a estudiar el Salmo número 105, del versículo 23 al 36, y allí es a donde Dios nos enseña a prepararnos para tomar la iniciativa, como les comentaba yo hace ratito. Entonces vamos a leer el Salmo número 105, del 23 en adelante, y dice: Después entró Israel en Egipto, y Jacob moró en tierra de Cam, y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Fíjese, ¿quién hizo eso? Dios provoca que el cambio del corazón de los enemigos del pueblo de Dios, y lo hace con un objetivo muy particular que después vamos a entender. El versículo 26 dice: envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo, y no fueron rebeldes a su palabra.
Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y armas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas y pulgón sin número, y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Se dan cuenta de cómo Dios genera muchas cosas porque Él tiene un objetivo. Y di conmigo, Dios tiene un propósito para mí, aun cuando de repente pueda haber situaciones que no me gusten, ¿verdad? Humanamente. Y la pregunta sería, ¿has estado alguna vez, has sentido que estás en un desierto espiritual, ya sea en tu trabajo, en tu actividad, hasta en la misma iglesia? Últimamente, mis amados hermanos, no sé si se han dado cuenta cuando hemos asistido a los cultos del domingo, cómo vemos que mucha gente se encuentra en ese desierto espiritual. Y esto, desgraciadamente, impacta no solamente la vida de la iglesia local como centro de formación cristiana aljaba de Dios, sino que también impacta la iglesia nacional de Jesucristo y la iglesia mundial, la iglesia universal. ¿Por qué? Porque esto que está aconteciendo con lo de la pandemia, pues nos está llevando a tener hasta cierto tipo de comportamientos que no usualmente teníamos, ¿verdad? Entonces, el salmista en este verso, en este capítulo, recuerda uno de los periodos más sombríos para el pueblo de Dios, en el que Dios los había bendecido y se habían vuelto más numerosos, como lo leímos en el versículo 24, pero fueron odiados debido a su éxito. Sus enemigos conspiraron contra ellos, dice que conspiraban contra los siervos del Señor. En estos tiempos, mis amados hermanos, la iglesia de Jesucristo estaba creciendo y floreciendo de una manera espectacular ya. De hecho, estábamos viendo cómo en varias regiones a nivel mundial se estaban dando una serie de avivamientos que propiamente los enemigos de Dios, todas esas personas que se declaran ateas o en su defecto en otro tipo de idolatría hacia otros dioses, ¿verdad? Simple y sencillamente estaban ya señalando al pueblo de Dios, a la iglesia universal de Jesucristo. Y en ese sentido, de alguna manera, pues pasa todo esto. Y ahora nosotros como el pueblo de Dios, así como en aquel tiempo el pueblo de Israel, estaba oprimido y esclavizado. Hoy nos sentimos de alguna manera en esa situación, como si estuviésemos esclavos en nuestra propia casa, ¿verdad? Con la condición de el tener que recluirnos, del aislamiento social. Cómo nos sentimos honestamente en la iglesia cuando estamos juntos, pero a distancia, ¿verdad? Respetando pues la sana distancia, no pudiendo abrazarnos, no pudiendo saludarnos efusivamente como anteriormente lo hacíamos, expresando nuestro amor, nuestro cariño por los hermanos físicamente, pero y se siente prácticamente como un desierto espiritual, mis amados. Pero Dios envió a su siervo Moisés y a Aarón, a quien él había escogido. Y tenlo por seguro que Dios ha enviado a cada una de las iglesias locales a un Moisés, a un Aarón, que él mismo escogió, con un objetivo muy claro. Dios escogió a Moisés y a Aarón, y ellos respondieron a la llamada para ser líderes. Lo cierto es que Moisés lo hizo hasta como un poquito, como que no quería, ¿verdad? Dice, pues ¿cómo yo voy a hablar si yo hasta soy tartamudo? ¿Verdad? Pero Dios lo utiliza de una manera increíble junto con Aarón, y ellos hicieron señales milagrosas y prodigios y liberaron al pueblo de Dios, pero recuerden que nunca va a ser por el esfuerzo humano. Siempre tenemos que reconocer que es la obra de Dios actuando a través del humano, a través de las personas que Dios quiere utilizar. Y tú y yo tenemos que estar siempre dispuestos a levantar la mano y decir, Señor, aquí estoy. Si yo soy útil para este tiempo, para los procesos, para el plan que tú has diseñado para este tiempo, para tu iglesia, yo aquí estoy. Y heme aquí y envíame a mí.
Ayer oraba nuestra hermana eh, Araceli respecto a que se necesita que haya más gente que le esté llevando la palabra de Dios a todos aquellos que se están perdiendo sin Cristo, y hacía una reflexión muy concreta y muy correcta, ¿verdad? En donde decía que mucha gente está muriendo sin Cristo, y es verdad. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a ser útiles para Dios? Pues levantando la mano y levantando la voz, mis amados hermanos, y verdaderamente venir a ofrecernos en sacrificio vivo para lo que Dios nos mande a hacer. Si Dios está inquietando tu corazón para levantar en cualquier momento el teléfono y hacerle una llamada a algún amigo, algún vecino, algún familiar, hazlo. Sábete que vas respaldado por el poder de Dios, que el Espíritu Santo te va a dar las palabras adecuadas. Muchas veces no lo hacemos por pena, muchas veces no lo hacemos porque qué van a decir, o qué voy a decir. No tengas temor, Dios tiene siempre el respaldo para tu vida, y Dios va a abrir las ventanas de bendición, las puertas de bendición para aquellas personas a las que Dios mismo puso en tu corazón para que hablaras para sus vidas, porque obviamente eso que tú sientes, esa necesidad que tú sientes de hablarle a alguien, honestamente no viene de ti, viene del corazón de Dios, pero hay que actuar. Tomemos la iniciativa, mis amados hermanos, iniciemos realmente esa avanzada siendo útiles para el Señor. Amén. Entonces, fíjense bien que cuando nosotros observamos nuestra condición actual, en nuestro México, nuestra iglesia aljaba de Dios, la iglesia universal de Cristo, el mismo mundo completo, la tierra, el estado en que está ahorita, ¿verdad? Debemos aprender a clamar a Dios para que Él active a más personas, así como Moisés y Aarón, para que saquen a su pueblo, ¿verdad?, del desierto espiritual en el que se encuentre. Y si tú y yo hemos sido llamados para eso, mis amados, pues hagamos lo que nos corresponde. No dejemos a la deriva lo que Dios está poniendo en nuestros corazones, porque un día tendremos que presentarnos delante de Jesucristo, ¿verdad? Y a mí me gustaría que tú y yo pudiéramos arrojar nuestras coronas delante de Él y decirle: Señor, aquí está lo que tú me permitiste hacer en este tiempo. Traigo a tus pies, ¿verdad?, a estas personas que decidieron seguirte por el hecho de que yo quise ser útil para ti. Amén. Y van a ver que Jesucristo nunca se va a quedar con las manos cruzadas. Dice la palabra de Dios que Él va a dar nuestras coronas, va a dar esos reconocimientos para cada uno de nosotros según lo que hayamos hecho en su nombre. Así es que activémonos, mis hermanos. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, del versículo 2 al 16, aquí nos enseña la palabra de Dios de recurrir a Dios en los momentos de dificultad para convertir esos momentos de dificultad en momentos de oportunidad para ser útiles para Dios. Amén. Vamos a leer lo que dice la segunda carta a los Corintios, y del capítulo 7, versículos 2 en adelante. Y dice, admitimos, dice, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenarlos, pues ya he dicho antes que están en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con ustedes, mucho me glorío con respecto de ustedes, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y por eso inicié de esta manera este devocional, porque aquí encontramos realmente el consuelo que viene de Dios y que Él nos anima a seguir avanzando, ¿verdad? Dice el versículo 7, y no solo con su venida, sino también con la consolación que Él había sido consolado en cuanto a ustedes, haciéndonos saber su gran afecto, su llanto, su solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Se dan cuenta que Pablo involucra la actividad de toda la iglesia, del cuerpo de Jesucristo actuando
primeramente en la vida de Tito, recibiendo él consolación para posteriormente traer consolación a la vida de Pablo, pues Dios quiere utilizarte justamente, mi amado hermano, hermana que me estás escuchando. ¿Por qué? Porque como cuerpo de Cristo, Dios va a traer palabra de consuelo, de ánimo, esas palabras que nosotros necesitamos, ¿verdad? A lo mejor hasta de exhortación para otros miembros del cuerpo. Porque si un miembro del cuerpo se duele, pues todo el cuerpo se duele. Y de la manera en que esta iglesia de Corinto inició su actividad primeramente de una manera terrible, que en la primera carta el apóstol Pablo tuvo que llamarle seriamente la atención, pues posteriormente vino una condición en donde ellos reconvinieron sus caminos, voltearon nuevamente a ver a Dios, empezaron a caminar por el camino correcto, y eso trajo paz, trajo una serie de circunstancias y situaciones que ahora el pueblo de Corinto, la iglesia de Corinto, ¿verdad? Ya estaba en una condición de poder consolar a los demás. Sé claramente que Dios ha traído a tu vida palabras de paz, de amor, de consuelo, a través de la vida de muchos hermanos. Pero Dios te está preparando para que tú también seas útil delante de Dios, para que tú en un momento dado no te baste más que en oración, ¿verdad? Llevar a la vida de alguno de los hermanos que está padeciendo y que te duelas junto con él y que de esa manera Dios a través de ti traiga consuelo a la vida de uno de nuestros hermanos, a la vida del pastor, a la vida de los líderes, a la vida de los ancianos, a la vida de todas las personas que de alguna manera constituimos la iglesia local de Jesucristo. Entonces, dice allí, versículo 8, dice, porque aunque los contristé con la carta, o sea, la primera carta, ¿verdad? Dice, no me pesa, o sea, les llamó la atención fuertemente. Dice, no me pesa, aunque en aquel momento lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo los contristó, ahora me gozo, no porque hayan sido contristados, sino porque fueron contristados para arrepentimiento. Y eso es lo que la palabra de Dios tiene que causar en nuestras vidas, mis amados. Habrá ocasiones en que la palabra de Dios sea muy fuerte. Sobre todo, ustedes han sentido que cuando hay una predicación, ¿verdad? De repente Dios habla de una manera tan fuerte a nuestras vidas que muchas veces dicen, ay, ahora sí el pastor trajo la pedradera, ¿verdad? Y nos hubiéramos traído el casco. Hermanos, no es porque los apedremos, no es porque les queremos dar coscorrones o hablar fuerte, sino que Dios quiere hablar a nuestras vidas precisamente para traer primeramente contristamiento, o sea, una sensación de ver que estamos haciendo algo equivocado y sentirnos verdaderamente arrepentidos en esa condición, para que de esa manera Dios se glorifique a través de no solamente el arrepentimiento, sino que para que habiendo sido contristados según Dios, ¿verdad? Para que ninguna pérdida padeciéramos por nuestra parte, o sea, para que verdaderamente pudiéramos venir a cambiar, a ser diferentes. Dice el versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Fíjate, si ahorita tú estás pasando por una condición crítica donde Dios está tratando con tu vida, dale la gloria a Dios en todo momento, porque si en este momento está produciendo, ¿verdad? Una tristeza lo que estás pasando, dale la gloria a Dios porque eso va a producir el arrepentimiento genuino, el teshuvá, para salvación y vida eterna. Y dice, sigo leyendo el versículo 10, eh, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayan sido contristados según Dios, eh, que solicitud produjo en ustedes, que defensa, que indignación, que temor, que ardiente afecto, que celo y que vindicación. En todo se han mostrado limpios en el asunto. Así que aunque les escribí, no fue por causa del que cometió el agravio ni por causa del que lo padeció, sino para que se hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por ustedes delante de Dios, o sea, en sus oraciones. Dice, por esto hemos sido consolados en su consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos ustedes. Yo honestamente me he sentido muy gozoso cuando he visto que por medio de muchos de ustedes, uno de nuestros hermanos se goza en el Señor.
porque todo le prodigaron afecto, cariño, le dieron una palabra de bienvenida, una palabra de amor, una palabra de consuelo, ¿verdad? Y luego dice el versículo 14, pues si de algo me he gloriado con él respecto de ustedes, no he sido avergonzado, sino que así como en todos les hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdadero, y su cariño para con ustedes es aún más abundante. Cuando se acuerda de la obediencia de todos ustedes, de cómo lo recibieron con temor y temblor, me gozo de que en todo tengo confianza en ustedes. Qué alegría es cuando uno de los hermanos se predispone a ser útil en la presencia de Dios y llevar palabra de Dios a todos aquellos que lo necesitan. Cuando, por ejemplo, yo tengo la necesidad de apoyarme en alguno de ustedes, ¿verdad? Para poder llevar una palabra de consuelo, de afecto, de ánimo a algún otro hermano, porque a lo mejor yo como pastor pues tengo alguna otra actividad y no tengo ese pequeño tiempo, y les envío a ustedes y les pido que por favor me apoyen, y lo hacen con solicitud, con prontitud, con esmero, con el deseo de verdaderamente ser útiles. Yo me gozo porque después el hermano al que fueron a visitar me dice, oiga pastor, qué bueno que mandó a fulano, qué bueno que vino sutano, porque la verdad trajo paz, trajo una palabra de aliento, me bendijo grandemente Dios a través de su vida. Eso es lo que ustedes y yo tenemos que estar buscando constantemente. Entonces, Dios recurre en momentos, nosotros tenemos que aprender a recurrir a Dios en los momentos de dificultad para poder ser verdaderamente útiles delante de Dios. A veces en nuestras vidas, mis amados, nos damos de tope, ¿verdad? Con el dolor, con la angustia, y nos abruman estas situaciones. Y puede ser causa de, por ejemplo, un duelo, que hayamos perdido a un ser querido, puede ser a causa del desempleo, de la enfermedad, de la decepción o de algunas otras circunstancias que escapan a nuestro control. Podría incluso, como en el caso de la comunidad de los corintios, pues tener su causa en sus propios errores o pecados. O sea, que puede ser porque nosotros estamos padeciendo por el haber tomado decisiones equivocadas, por nuestros propios errores o pecados que cometimos en su momento y que ahora pues traen las consecuencias, ¿verdad? El hecho de que vengamos a Cristo y seamos perdonados, que Dios limpie nuestra vida con su preciosa sangre de toda maldad, de todo pecado, no implica que dejemos de pagar las consecuencias, mis amados hermanos. Por ejemplo, el hecho de que yo fui muy desordenado de joven, hasta el día de hoy, pues tengo que pagar las consecuencias con respecto a mis hijos, ¿verdad? Independientemente de cualquier situación que yo pueda estar viviendo en Cristo, que soy perdonado, que he sido justificado, que he sido lavado por la sangre preciosa de Cristo, no implica que yo me desobligue y me desatienda de mis hijos. Ellos siguen comiendo, siguen viviendo, siguen haciendo muchas actividades y yo tengo que estar pendiente de todo eso. Entonces no me puedo eximir de mis responsabilidades. Bajo esa condición es lo mismo con algún otro tipo de pecados, ¿verdad? De fallos, de errores que hemos tenido. Si no hemos sido prudentes en manejar correctamente nuestras finanzas, pues desgraciadamente vamos a tener que pagar las consecuencias al no hacer correcto nuestra administración de finanzas. Y eso ya Dios nos perdonó, el haber tomado decisiones equivocadas, el haber robado, el haber mentido, el haber hecho lo que hayamos hecho, Dios lo perdona, pero habrá consecuencias que tengamos que pagar. Entonces, lo importante de todo esto, mis amados hermanos, es cómo respondemos ante todas estas situaciones. Para algunos, vivir momentos así, difíciles, pues los alejan de Dios, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto que tantito empezamos a tener un proceso de un tratamiento de parte de Dios a nuestras vidas, una prueba, una condición que a veces sentimos crítica o dura, y prefieren mejor alejarse de Dios y andar buscando en otro tipo de situaciones lo que técnicamente venían buscando delante de Dios, ¿verdad? Mucha gente se ha ido de los pies de Cristo para acercarse y empezar a atender la situación de la brujería, de todo ese tipo de manifestaciones que tráele la manzanita a la niña blanca y vas a ver cómo ella te da
dinero y empiezan a hacer cosas que la verdad al rato traerán mayores consecuencias catastróficas, terribles y de muerte no solamente de la muerte física, mis amados, sino tristemente de la muerte espiritual, de la muerte eterna, en donde se apostata de la fe, ¿verdad? Entonces, para otros, por ejemplo, los corintios, son los que esos problemas, esas condiciones, esas circunstancias por las que pasan, por difíciles que sean, pues vienen a darles edificación, vienen a darles crecimiento. La angustia llevó al pueblo de Corintio a buscar a Dios. ¿Cuántos de nosotros honestamente no llegamos a los pies de Cristo por la angustia de lo que estábamos pasando? Hoy nos hemos dado cuenta que mucha gente empieza a acercarse a Dios por la angustia de lo que se está viviendo, ¿verdad? El grave problema es que muchos, desgraciadamente, nada más obtienen el favor o ven la realidad de la situación que están pasando y nada más atienden por un pequeño tiempo y después se van. Es donde se siembra entre espinos. El enemigo les roba la bendición y desgraciadamente pues vuelven a sus condiciones de vida como antiguas formas de ser, ¿verdad? Otros pues vendrán a la transformación en un pueblo, ¿verdad? Al que Dios puede utilizar poderosamente como usó al pueblo de Corintio. Tú y yo le doy la gloria a Dios porque veo que muchos de los que recién, y digo recién ya de hace 3, 4, 5 meses, empiezan a atender a la palabra de Dios, empiezan a buscar el rostro de Dios a través de su enseñanza, de los devocionales, de las predicaciones, a través de la oración, pues están siendo firmes, están siendo fieles. Y déjenme decirles, mis amados hermanos, así como Consuelo, Nancy, Pepe, Dulce, mi hermana María de Jesús Echeveste, todos ustedes van a traer la gran consecuencia de lo que Dios está haciendo ya en sus vidas y verdaderamente Dios los va a generar en una condición tan útil y van a ser utilizados poderosamente como no se dan idea, mis amados. De verdad yo lo considero y lo declaro para la gloria de Dios. No quiero decir más nombres para no obviar a nadie, no quedarme corto, pero todos saben sus condiciones en las que están en este momento delante de Dios. Si son bebés o niños o jóvenes espirituales, sigan dejándose transformar por el poder de Dios, sigan deseando ser útiles en la presencia de Dios y van a ver hasta dónde el Señor los va a llevar para su gloria. Amén. Entonces, Pablo fue alguien a quien Dios utilizó muchísimo, pero no fue un camino de rosas, mis amados hermanos. No tuvo una vida libre de preocupaciones, de angustias, de temor. Pablo no iba por allí acarreándose problemas a sí mismo, ¿verdad? Él escribe ahí en el versículo 2, dice, a nadie hemos agraviado, o sea, yo no me he metido con nadie, ¿verdad? A nadie hemos corrompido, a nadie hemos explotado, no nos hemos pasado de listos con nadie. Pero sin embargo, mis amados, continúa hablando de todas sus aflicciones ahí en el versículo 4. Y escribe sobre las peleas en la iglesia y de los temores que tenía en el corazón en esos tiempos, ¿verdad? Pablo verdaderamente amaba a los corintios, aunque el amor de Pablo por ellos no siempre fue recíproco. Muchos de nosotros como líderes nos entregamos en amor por todos ustedes, mis amados hermanos, y muchas ocasiones, con amor y respeto les digo, ese amor, esa dispensación de amor no es recíproca. Muchas veces causa una enorme alegría cuando una persona viene en reciprocidad y se muestra en amor para con nosotros, ¿verdad? Así como lo hicieron para con Pablo. Cuando escuchó, por ejemplo, de labios de Tito acerca del anhelo, de la profunda tristeza y de la honda preocupación de los corintios por él, o sea, estaban demostrando su amor. Y él mismo exclamó ahí en el versículo 7, esto me llenó de alegría. Pero también Pablo tuvo el valor de confrontarlos en una carta, en la primera. Acuérdense que es lo que estábamos comentando. Entonces, inicialmente, Pablo provocó o les causó tristeza a través de esa carta de cómo les habló, porque les habló duramente, ¿verdad? Como suele ocurrir con este tipo de confrontaciones. Cuando nos hablan fuerte, pues no siempre lo recibimos de buena gana, mis amados. Normalmente tenemos la condición
hasta de rechazo, ¿verdad? De decir, bueno, pues tú quién eres como para que me hables de esa manera, ¿verdad? Pero fíjense bien que en un primer momento Pablo se arrepintió hasta de escribir la carta. Muchas ocasiones yo he tenido que llamar la atención a alguien y honestamente después digo, chin, creo que me pasé, creo que no fue correcto, me arrepiento a lo mejor de haberle dicho tal o cual cosa a algún hermano, pero oportunamente cuando se da uno cuenta de que la respuesta a esa reprimenda, a esa corrección, a esa exhortación, así como lo provocó Pablo en los Corintios, pues la actitud, ¿verdad? Correcta fue permitirles acercarse a Dios. El hecho de que alguien te llame la atención en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y con una manera correcta, bíblicamente siendo, pues debe ser de gratitud de tu corazón, de tu persona, porque obviamente eso te va a acercar a Dios, mi amado hermano, mi amada hermana. Eh, la verdad es que nosotros el único afán que perseguimos, que tenemos, es que todos crezcamos hasta la estatura del varón perfecto, que nadie se quede abajo, que nadie pueda decir, pues es que a mí ni siquiera me llamaron la atención, no me dijeron que tenía que corregir nada, por lo tanto yo seguí viviendo igual y nunca crecí espiritualmente. Todos cometemos errores alguna vez, mis amados. Incluso el gran apóstol Pedro, ¿verdad? Lo hizo. El apóstol Pablo también cometió de alguna manera algunos errores. Todos y cada uno de nosotros cometemos errores. Sin embargo, mis amados hermanos, lo que verdaderamente importa es cómo respondemos a esos errores. Ajá. De la manera en que tú respondas a cómo te has comportado, si has encontrado un fallo en tu vida, pues responde de la manera correcta. Simplemente ven a los pies de Cristo, pide perdón, arrepiéntete genuinamente y continúa en tu camino sin pecar más, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, hemos de dejar que nuestra angustia nos lleve a Dios, no que nos aleje de Dios, ¿verdad? Perdón, voy a apagar un poquito el micrófono de Dulce. Gracias, ya está. Eh, que no nos permita nuestra angustia que nos aleje de Dios, sino todo lo contrario, que nos acerque cada vez más a Dios, que nunca lamentemos ese tipo de dolor, sino al contrario, que el dolor que nos produce crecimiento, le digamos al Señor, Padre, gracias, en el nombre de Jesús te doy gracias, porque a través de esto que estoy pasando, de este dolor que estoy sintiendo, tú me estás haciendo crecer. Yo quisiera que echáramos un poquito nuestro recuerdo atrás cuando empezamos a desarrollarnos físicamente. Eh, Seguro estoy que todavía recuerdan cómo dolían las rodillas, cómo dolían los coditos, ¿verdad? Cómo nos dolían las articulaciones. Y de repente nos sentíamos mal porque obviamente estábamos en el periodo de crecimiento. Ese dolor, mis amados hermanos, era necesario para que nosotros nos pudiésemos desarrollar. Sin ese dolor, pues las articulaciones, nuestros músculos, nuestros huesos, pues simplemente hubieran quedado cortos, pequeños. A mí me dolió poquito, ¿verdad? Por eso crecí poquito. Entonces, en ese sentido, quiero decirles que es un dolor que trae beneficio, que trae bendición. Muchas ocasiones nuestros dolores, nuestras angustias por lo que estamos pasando, traen dolor efectivamente. Es verdad, mis amados hermanos, pero quiero decirles que ese dolor en Cristo Jesús va a traer un crecimiento espiritual y va a traer bendición para nuestras vidas. Entonces, eh, nosotros tenemos que ver que hay otro tipo de dolores que dejan que la angustia nos aleje de Dios. Uh-huh. Y terminan en el hecho de muerte lamentándose por lo que hicieron, porque no hubo un arrepentimiento genuino. Cuando hay un dolor y nosotros venimos en arrepentimiento, cuando hay una situación en donde hemos equivocado nuestro camino y venimos al arrepentimiento genuino, ese dolor, esa lamentación que pudimos tener, se convierte en bendición. Dios lo transforma en una bendición porque nos hace crecer. Pero si tú y yo dejamos que ese dolor, que esa angustia, que esa condición nos aleje de Dios, terminaremos en el hecho de muerte eterna, por nada más lamentarnos, lamernos y no activarnos
para el servicio a Dios, para ponernos las pilas y echarle para adelante, mis amados. Entonces, la clase equivocada de dolor, por ejemplo, muy puntualizada, muy bien tipificada por Judas, ¿verdad? El que traicionó a Jesucristo, por Judas Iscariote, eso no lo condujo al arrepentimiento, sino lo condujo a la muerte. Y les digo que no lo condujo al arrepentimiento, aunque en la palabra de Dios dice que él se arrepintió y devolvió las monedas, pero a él le dolió más el devolver las monedas que la propia acción de lo que había hecho, porque si él hubiese verdaderamente tenido un arrepentimiento genuino en su corazón, desde el inicio, cuando él empezó a tener el pensamiento equivocado de vender a Cristo, a partir de ese momento él tenía el derecho de poder arrepentirse y caminar nuevamente con el Señor para vida eterna. El grave problema es que no lo condujo simplemente a la muerte. ¿Verdad? ¿Por qué? Nos acaba de enseñar el versículo 10 que la tristeza del mundo produce la muerte. A él le entristeció la condición económica de que iba a tener que devolver el dinero para quitarse de alguna manera el remordimiento que sintió. Tanto fue que ni siquiera se pudo quitar el remordimiento que posteriormente fue y se ahorcó. Cometió otro pecado todavía mayor, de una manera dicho. Recordemos que los pecados no son ni grandes, ni chiquitos, ni... No, todos tienen el mismo valor para Dios. Pecado es pecado y es el fallo que tenemos delante del Señor, ¿verdad? Pero él comete ese pecado de suicidarse, de tomar la vida que no le correspondía, propiamente de ser homicida de su propia naturaleza, ¿verdad? Entonces, fíjense bien cómo en diferencia, los corintios, después de haber sido reprimidos con la carta de Pablo, después de haberles llamado la atención, de haberlos puesto ya en orden, y así como Pedro, después de que niega a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Él tiene un arrepentimiento genuino, los corintios tienen un arrepentimiento genuino, responden de la manera correcta y esto los lleva a la vida eterna. Dice el versículo 11, dice, y ahora, ¿no son maravillosas todas las maneras en que esta angustia los ha empujado más cerca de Dios? Echa una mirada atrás en lo que has pasado últimamente, mi amado. Date cuenta de la realidad, de cómo Dios ha venido a manifestarse a tu vida de una manera cada vez pues más pronunciada. Seguramente has pasado por angustias, has pasado por problemas, has pasado por situaciones difíciles en estos tiempos. Pero la pregunta que Pablo nos hace en este momento es, ¿no son maravillosas todas las maneras en que estas angustias, estos problemas, esta enfermedad, esta posible falta de economía, te ha empujado cada vez más cerca de Dios? ¿Es maravilloso o no? Yo sé que en tu corazón ya estás verdaderamente valorando, ponderando lo que te ha pasado, aún en medio del dolor que has tenido que sufrir. Dice el apóstol Pablo, sigo con el versículo 11, dice, están más vivos, están más preocupados, más sensibles, están siendo cada vez más respetuosos, mostrándose cada vez más humanos, más apasionados, más responsables delante de Dios. Eso es lo que produce verdaderamente lo que Dios trae para nuestras vidas. Tito fue testigo de la transformación en sus vidas, en la vida de los corintios, como resultado de su respuesta correcta ante la angustia que estaban viviendo, ante toda la problemática que vivían. Y se mostró eufórico al respecto, o sea, cuando pudo expresarle a Pablo lo que él veía en la vida de los corintios, lo hizo con euforia, con alegría. La verdad es que a mí me da mucho gusto, hermanos, cuando alguien empieza a caminar en el Señor y aún en medio de sus problemas empieza a aprender a responder correctamente. Y es un gozo, ¿verdad? Nos produce euforia, nos produce alegría ver que una persona está empezando a caminar en el lado correcto. De hecho, Tito mismo fue revivido y alentado por todo lo que los corintios hicieron por él, le ayudaron, lo apoyaron, ¿verdad? No podía dejar de hablarle a Pablo acerca de ellos. Y dice el versículo 15 y 16, y él les tiene aún más cariño, o sea, les está diciendo, ¿verdad? Que Pablo les tenía mucho más cariño al recordar que todos ustedes fueron obedientes
y lo recibieron con temor y temblor. Me alegro de que puedo confiar plenamente en ustedes. Cuando Dios les mande, imagínense, un mensaje de esa naturaleza, en donde la persona que hable a través de Dios, para ustedes a través de Dios o por medio de Dios, que les diga, ¿saben qué? Dios confía plenamente en ti y ahora te va a enviar a hacer esta acción, a llevar esta palabra, a tomar el liderazgo en esta situación. Y nosotros tenemos que ser verdaderamente sensibles a todo esto, amados, para que seamos útiles para Dios. No me queda más que pedirles que le demos gracias a Dios, que oremos al Señor, porque cuando nos volvemos a Dios en estos momentos de angustia, pues Él nos transforma, nos hace más vivos, nos hace más preocupados, más sensibles, más respetuosos, más humanos, más apasionados por Dios, más responsables y sobre todo mucho más útiles para Él. Y esa es la verdadera intención de lo que tú y yo tenemos que aprender a ir buscando para la gloria de Dios. Que verdaderamente seamos útiles, que vengamos a cumplir el objetivo por el cual Dios nos permite estar aquí en esta tierra, que vengamos a cumplir el objetivo por el cual Dios diseñó un plan perfecto para ti y para mí, y para caminar en esas buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que tú y yo pudiéramos caminar en ellas. Ser útiles en las manos de Dios, mis amados hermanos, es, yo creo, que lo mejor que humanamente podemos experimentar aquí en la tierra después de haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Ser útiles quiere decir que hemos venido a cumplir con un propósito efectivo, específico y para la gloria de Dios. Amén. Pues le damos término a este devocional. Pues algo pasó. Bueno, no sé qué pasó, que se sigue grabando.